un video. Si te metes al YouTube, ahí, ahí lo vas a ver. Es que bueno, vamos a hacer esta prueba y híjole, tengo de fondo al buen Noroña. Y, no, no comparto algunas cosas, pero ese es de la poca gente que en México ha defendido su línea, esa línea que requerimos. Yo le podría llamar esa falta de identidad que nos ha caracterizado este, más agudamente en los últimos 25 años, cuando entramos a esta cosa que se le conoce, lo que le dieron el nombre de neoliberalismo. Hace muchos años ya, ahorita, cuando éramos estudiantes de nuevos, estaba en tercer semestre del Instituto Politécnico Nacional, nos tocó trabajar como alumno consejero y participar en algunos foros. Siempre gocé de la confianza y amistad desde entonces de los directivos de esa escuela, el ingeniero Jesús de los Ángeles Pérez Escribió, que era el director, el ingeniero Armando Martínez Orica, el director administrativo, el subdirector académico, el exdirector de Scutia, el ya fallecido el profesor Tapia Garibay, Rafael Tapia Garibay. Esa administración empecé yo a tener confianza en ellos porque tenían la característica de ponerse en medio. Es decir, ellos definían sus intereses, pero lo hacían de una manera que los estudiantes también fuésemos beneficiados de alguna otra manera y sin chocar con la administración central del Instituto Politécnico Nacional, que también se extraña muchísimo, ¿no? Al profesor Macier, al profesor Curajas. Pero bueno, eso ya es harina de otro costal. Les hablaba de lo que era el neoliberalismo para mí en aquella época como estudiante. Nos opusimos al Tratado de Comercio. Después, que ya se actualizó todo esto, tratamos de dar alternativas de solución a la problemática que ya veíamos venir y que sinceramente su servidor pensaba que nada más iba a ser para la escuela y me quedé cortísimo. Se dio todo el país. Teníamos mucho miedo después de la tremenda franquicia que le dio Miguel Alemán en el University Club, en donde me mandó a estudiar un posgrado, que él me financiaba, ¿no? El posgrado en donde yo escogiera. Y pues yo, me dijo joven imberbe, que mi ignorancia no supe interpretar, más sin embargo me dio muchísimo coraje y le recordé a su mamá, ¿no? Y le dije que
que yo lo que quería era ser ingeniero, porque este país lo que necesitaba era ingenieros para generar lo que hoy ya ciertamente y seguramente les puedo decir, bienes de capital. Es lo que vamos a necesitar en el próximo par de años. Las crisis son una oportunidad para empezar a desarrollar. En aquella época empecé con mis hermanos a desarrollar un tallercito de plástico. Pudimos contra el gobierno, de alguna otra manera, contra la economía, contra los intereses creados, pero contra los secuestros, pues ya no pudimos hacer gran cosa, ¿no? El fracaso más ligerito que sufrimos en esa ocasión, que lo enfrentó muy bien mi hermano, que está abajo de mí, mi hermano Hugo, este, supo resolver, muy inteligente mi hermano, este, supo resolver la situación y afortunadamente no quedó más que un susto para nuestro cuñado Felipe y la pérdida de la mercancía en varias ocasiones. Ya se veía venir esto y lo que generaba el Tratado de Libre Comercio y, y los resultados de esto es que le pegó a la célula básica de la sociedad, que es la familia, y con la destrucción de la célula básica de la familia, de la sociedad, que es la familia, pues la desintegración familiar, eh, como resultado, pues hoy tenemos una depredación o comienzos de una depredación que no le tiene miedo a nada, que no se detiene con nada, y lo que estamos viviendo ahorita con el COVID, pues yo creo que va a ser eh, un poco más fuerte y es producto de esto, ¿no? Eh, Nosotros los mexicanos que venimos de abajo, eh, quedamos sin nada en aquella época, eh, aunque no se crea, yo a la edad de 13 años perdí a mi papá. Mi papá era el secretario particular del distrito municipal de Ciudad de Tlahualcoyo y salió un evento del PRI el día 15 de septiembre y nunca más volvimos a saber de él. Después de eso, su grupo político se deshizo, desapareció y el grupo político antagónico a ellos pues se desarrolló y en esa época lo encabezó Pichado Pagaza y ya sabemos hoy en día lo que pudo haber pasado. Desde entonces no sé nada de mi padre, eh, tuve que asumir eh, la responsabilidad de ponerme a trabajar y velar por mi mamá y 6 hermanos. Eh, Mi hermana mayor que estaba estudiando, y mis 5 hermanos menores que yo para salir adelante y en una etapa de descontrol, pues todos trabajamos afortunadamente. Eh, Mi hermano supo buscar una directriz de integración familiar y de trabajar eh, y ganarse con el producto del trabajo, pues todo lo que se pueda tener o lo que pueda uno conseguir. Y pues así nos fuimos haciendo, después de mi corto trabajo como contador, eh, decidimos estudiar electrónica y así fuimos a dar a la vocacional 1, después en el CIME Cubatán, y ahí en el CIME Cubatán pues era un desastre cuando llegué, la basura en el tercer piso, en los baños de las compañeras estaba asqueroso, existían ratas en los edificios, en los tercer pisos, porque las correteaban para que no nos trajeran este, enfermedades futuras o plagas. Eh, y ahí empezamos a ver situaciones como
La dirección es verdad que para mí siempre ha sido un super negociazo de la escuela, del Politécnico, y donde han sacado un filón político y económico las administraciones del Politécnico. De tal manera que eh, empezamos a trabajar en proyectos como la estación de radio, la cámara de Colca, el auditorio de, de la, de la escuela, la red de telecomunicaciones, apoyando fuertemente a mi tocayo Adriano Tepechicuapa, este, eh, y apoyando en infinidad de cosas en la escuela. Desde entonces también nos dimos cuenta que, porque nuestras autoridades nos permitían andar en congresos, en exposiciones, tuvimos contacto muy fuerte con eh, las oficinas anexas de la Embajada Norteamericana, las personas que estaban en esa época ahí muy amables con nosotros, siempre nos invitaban. Cuando llegábamos a la biblioteca de Benjamin Franklin, a veces que nos invitaban la torta, y así empezamos a ver la tendencia desde el punto de vista de tecnología eh, eh, que se iba a tener en los próximos años. Y no, en esa época no le dimos importancia porque por la estación de radio nos quitaba 25 horas al día y proyectos para allá, presentaciones para acá, pláticas con fulano, pláticas con gitano, de tal manera que quedaba muy poco el tiempo para dedicarle al, al, a la cuestión energética, y más que nada porque cada actividad con la que platicábamos pues nos pedía diseños de lo que queríamos para la estación de radio, que eh, después de 28, 30 años, que ya me puedo decir, no buscábamos la estación de radio 95.7, XHUPC, no queríamos la estación de radio, queríamos la dirección de medios de comunicación electrónicos del Politécnico, porque acababan de inaugurar un super edificio con una super red y teníamos todos los elementos para lo que hoy son los youtubers, ¿verdad? Y, y pues bueno, creíamos que los medios de comunicación electrónicos, estamos ciertos, iban a asumir una importancia terrible. Y la cuestión energética ni se diga. De tal manera que después de todo lo que se generó con la estación de radio, eh, todo el mundo tuvo miedo después de una publicación que apareció en el Financiero. En aquella época no tenía ni que caerme muerto, menos iba a tener para publicar toda una plana en el Financiero, en donde lo único que se pedía y se hablaba con la verdad, pues era apoyo para construir no la estación de radio, sino la dirección de medios de comunicación electrónicos del Poli, porque era necesario y a la fecha pues eh, sigue tomando importancia, ¿no? De todo lo que se necesitaba y el laboratorio de radiofrecuencia que seguimos cierto que se tiene que hacer. Bien, de tal manera que cuando sale este periodicazo, pues luego todo el mundo se nos echa encima, somos marginados, porque él nos decía, eh, oh, hola, buenos días, nadie nos quería hablar, eh, accidentalmente en la biblioteca se me cayeron mis audífonos, los rompí y fui al laboratorio de electrónica a soldarlos, y ahí mi queridísimo profesor Héctor Menéndez Ortuno me dijo que me dedicaba, yo le dije que pues no tenía lugar de inscripción y que llegaba a la biblioteca, me ponía a leer y, y ahí me la pasaba en la biblioteca para que quedara prueba fehaciente de que había llegado a la escuela a cumplir con mis obligaciones laborales. Y no le hubiese dicho esto porque el viejo hace un cambio, no, hombre, me dijo, ¿qué no me dijo? No le da pena, está robando la institución. Oye, ¿yo qué quiere que? Pues se va a venir a trabajar aquí conmigo. Y así me fui a trabajar con él al laboratorio de electrónica. Estuve una semana menos de 10 años trabajando con él en infinidad de proyectos porque lo conocía muchísima gente importante. Era compadre de don Rogelio Méndez de Furro.
Y bueno, me dio la oportunidad de platicar con mucha gente. Casualmente él me decía, no más abre usted la boca y pierde mi amistad. Usted vea, oiga y calle. Sí, señor. Abre la boca, me entero, claro, abre usted la boca y pierde mi amistad. Sí, señor. Y, y así estuve con él participando 10 años hasta que y por un amigo que se encontraba en estado etílico inconveniente, entré a la cuestión sindicalista y así me hice secretario general de la sección 32 de la escuela y de ahí quedé marcado, creo yo, porque ni sirvo para perjudicar gente, ni sirvo para, para anexarme recursos que no son míos. De tal manera que en este sistema pues no tengo cabida, pero además debo decir que hace muchos años fui representante de una empresa que se dedicaba a vender UPS al vacío de muchos kilowatts y pues nunca pude vender uno solo. Y nunca pude vender uno solo porque a las empresas no les interesaba. Hoy entiendo que los intereses creados alrededor de la cuestión energética se han sido muy grandes, ¿no? Han sido de corrupción, han sido de negociación y han sido de muchísimas cosas. De tal manera que cuando regreso del sindicato y empiezo a trabajar al lado de mi queridísimo amigo, el profesor Samuel Carvajal Avellán y de mi esposa, la doctora Edina Polo Mario, en la cuestión energética, pues empezamos a introducirnos en la cuestión energética y empezamos a ver todos los intereses que están atrás de la cuestión energética y más que nada en el ámbito doméstico. Todo lo que es energía renovable, sustentable, verde y todo el término que le puedan poner, tiene intereses y esos intereses son de unas cuantas personas que diseñaron a modo la dichosa y mal llamada reforma energética, que no van a permitir que el pueblo, o que no permitían, habrá que ver lo que hizo López Obrador en este decreto, que no van a permitir que sus intereses se les vayan. Miren, es bien ilógico que tenga uno que sacar energía de la única manera que se tiene para almacenar energía, que es la energía eléctrica, que son las baterías, y se tenga que subir a los 120 voltios eficaces y después bajarlo para desarrollar el trabajo para el equipo o el dispositivo que se haya diseñado. Anteriormente eran 12, 24 y 48 voltios. Desde hace 6-7 años los chinos andan ya en los 60 y en los 72 voltios, porque el factor de corriente pues lo baja. Y aquí en México pues las dichosas baterías, los paneles solares, lo que le llaman algunos eruditos los combinadores, los reguladores, los cargadores, los medidores direccionales, etc., son carísimos. De tal manera que para una casa promedio son inviables. No puede ser que una inversión de 20, 30 mil pesos para una casa habitación se pueda llegar si pagan normalmente 200, 300 pesos bimestrales, pues haciendo números, tardarían entre 10 y 15 años para recuperar esa inversión, se vuelve inviable. Está inviable, está manipulado, porque además las lámparas, los motores, todo está diseñado para que se dé esta pérdida de energía. Nosotros desde que empezamos la construcción de la hilera solar, hemos utilizado nuestra propia manera de utilizar nuestros propios recursos y créanme, hemos tenido un poquito de éxito, pero desgraciadamente los intereses que están alrededor de todo esto eh, nos han siempre eh, generado lo que hemos llamado un terrorismo científico o tecnológico. Siempre se nos han
fallado las cosas que hemos instalado por alguna u otra circunstancia, de tal manera que no hemos tenido éxito en lo que hemos hecho hacia una cuestión grande o, o ya de desarrollo empresarial. ¿Por qué? Pues porque es inviable, es inviable. Lo vimos con Higuera cuando nos dijeron que era un elefante blanco. El profesor Samuel Carman se dio la tarea de ir a buscar, empeñó una moto para comprarse una moto eléctrica y mostrarle al director en ese entonces, que quería utilizar la Higuera para los festejos de aniversario de la escuela, y se fue a conseguir una moto eléctrica a Tepisur. Y yo me enfrasqué en diseñar lámparas. La doctora Irina nos apoyó con algunas baterías y con algunos recursos económicos. Y después que ya estaba arrancando el proyecto, cuando nuestro cuate Chavita y Sergio Martínez Gonzaga empezaron ya con la construcción, con la obra civil, se nos empezaron a acercar gentes, eh, y además teniendo pláticas con el director de esa época, el profesor Guadalupe Torres, este, empezaron a sumarse personas como la sección de estudios de posgrado, el cuate Gabriel, que de alguna otra manera nos hizo posible confiarle la obtención de los paneles solares de la Higuera. Todo lo demás fue lo único que llegó por parte de la administración. Los paneles que teníamos, que eran de chile, mole y pozole, pues nos instalamos en el laboratorio de EVA, y de ahí estamos haciendo nuestras pruebas. Todo lo demás que está ahí está generado con recursos y medios que cualquier persona puede tener en su casa. Las baterías son de automóvil, son baterías de automóvil, algunas de ellas recicladas. Los contactores pues, son reciclados del negocio de mi hermano. Los circuitos de protección, pues eso sí los compró la doctora Irina, y todo lo demás, el cable, no hemos utilizado cable para corriente eléctrica, hemos metido cable para instalación normal eléctrica, obviamente con toda la problemática que puede tener, pero pues ahí están allá. Dicen que no funciona, pues nada más la desconectamos ahora que tiraron o que reconstruyeron el edificio 1 y nunca fallaron. Lo que tiene la obra del edificio 1 es lo que tiene de no meterle mano a la idea. Pero además aquí hay otra cosa. Adentro de la idea hay una lámpara que no se ha apagado desde que empezó el proyecto. Tiene el objetivo de darnos una referencia de cuánto tiempo va a durar esa lámpara trabajando. Así que pues aquellos que nos dicen que son puras marranadas, que no sirven, pues yo les invito a que vean esa lámpara. Y además en un ambiente totalmente ácido, porque hasta cuando abre uno la puertecita de donde está el banco de baterías, es un cuartito de concreto, se siente el tirón del aire ácido, ¿no? De tal manera que eso ha hecho que los circuitos se sulfaten. Los LED que utilizamos, que son LED de potencia, pues se sulfatan más fácilmente, y ese sulfato que se genera, pues, a ver si se alcanza a ver, de color verdecito, pues es el que nos genera el cortocircuito. Y nada más hay que rasparle tantito, como una costrita, hay que rasparle tantito, aquí, porque el disipador es aluminio,
una placa de aluminio, una plaquita de aluminio de 1 milímetro de espesor, pero lo negrito que ven ustedes es una especie de material epóxico que separa la película de cobre, el circuito impreso de LED, con el disipador de aluminio. De tal manera que ese espacio entre la pista de cobre y el disipador de aluminio es muy delgado, y con el sulfuro que se genera propone cortocircuito a LED y empieza el problema del calentamiento, el exceso de corriente, con el exceso de corriente el calentamiento, y con el calentamiento el círculo virtuoso degenerativo, destructivo de LED. Y ese es el problema que tienen los LED, ¿no? La luminaria LED, que es la temperatura, ¿no? Basta con estabilizar la temperatura y se acabó. Yo le decía a la gente de servicio general de la escuela que le pusieran una lámina encima y ¡uff! Fue el acabose. Fue el acabose, ¿no? Entonces, pues así ha sido siempre en estos últimos 30 años en México, ¿no? Los intereses creados no dejan, no permiten que las energías renovables y verdes sean asequibles para la gente de escasos recursos. El proyecto que estamos empezando a trabajar con la doctora Irina, creo que va a ser la despedida de mi gran amigo compañero Samuel Cámara Avendaño, va a ser la granja sustentable o la casa sustentable, ¿no? Estamos pensando en generarla, no bueno, no pensando, sino ya concluyendo este, el preámbulo y la etapa de diseño inicial para empezarla a construir. Queremos que sean dos, una en un ambiente costero y otro en un ambiente rural, ¿no? Los dos totalmente apartados de las manchas urbanas, de los servicios urbanos, principalmente luz y agua, de tal manera que esperemos trabajar lo que hemos venido investigando en los últimos 10 años y poder hacer a un lado los intereses creados a través de todo esto que tiene que ver con la energía, con las energías, ¿no? Eh, Quiero poner aquí un ejemplo, ¿no? Esta, esta lámpara son las famosas lámparas LED, muy novedosas, muy novedosas, y que se instalaron en la escuela y que fallaron. Pues fallaron porque las tienen trabajando todo el día y no son, acá están los focos, ¿no? Los chinos, y no están diseñados para trabajar las 24 horas del día, los 365 días del año, ¿no? Tienen que enfriarse o tienen que tener la temperatura estable. Pero fíjense qué cosa. Aquí está la lámpara desarmada. Aquí está la lámpara. Fíjense, esta lámpara, aquí, aquí, requiere entre 50, a ver si se ve ahí son los parámetros que se requieren, que son 58 voltios con 160 miliamperios. Y lo que se requiere ponerle aquí, de corriente directa. Entonces, yo tengo que almacenar energía eléctrica en mis baterías, después subirla a 120 y ampernos, y después bajarlos a 58 voltios de corriente directa. ¿No es cuánto eso? ¿No es incoherente eso? Bueno, ahí está la trampa.
está la trampa de los que tienen los derechos de venta de todo esto en México, que creo que yo, en México no llegan a más de los que tienen los derechos de venta. Y esos son los que el presidente tiene que echar trabajo. No puede ser, no puede ser. Y así como está puesto, están los refrigeradores. Ya desarrollamos un motor de corriente alterna y corriente directa. Nada más casi 60 voltios. Esto para los cerditos es imposible. Bueno, no tienes algo para hacer. Que serían las cargas inductivas, ¿verdad? Para cubrir las necesidades del microondas, del refrigerador, de la lavadora y de la licuadora. La iluminación, bueno, el otro problema pues serían las baterías, ¿verdad? Que también está la cosa ahí cabe, ¿no? Una batería que en China nos vale 1,000, 2,000 pesos, aquí en México debe llegar como en 6,000, 8,000. No, sin embargo, esto se puede hacer a un lado y espero que el decreto del señor presidente le dé la oportunidad a los estudiantes de hacer un lado, porque una batería de automóvil, si bien es pesada, peligrosa, es eficiente, nada más que hay que apoyarla, hay que protegerla, hay que cuidarla. Para mí es más peligrosa y más inviable una batería de litio en un automóvil que una batería plomosa. ¿Por qué les digo esto? Porque una batería de celular, si la perforo, oh, si son muy ligeras, pues sí, pues aumento el caballaje del motor, aumento la corriente del motor, aumento la batería, pues sí, pero la seguridad creo que es ante todo. Imagínense en un microbús que agarre de lado a un automóvil eléctrico y que le pegue al contenedor de la batería. Quiero ver la explosión que se genera ahí y el incendio que se genera. Si es que el chingado microbús no se prende también. Aquí en México, no, hombre, todo se puede dar. Entonces, bajo esas prerrogativas, se me hace muy, muy peligroso trabajar las baterías de litio en vehículos que se desplacen a velocidades por arriba de los 30 kilómetros. Entonces, no lo veo viable. ¿Qué es lo que veo viable? Con la batería plomo ácido. El ciclo profundo, famoso que le llaman, no es otra cosa más que el amortiguamiento del transitorio que se da al momento que se le aplica energía a la batería. De igual manera cuando se descarga. Entonces, para, para evitar esto, pues, ¿qué hay que hacer? Ponerle un capacitor nada más a la batería en toda. Y es más, si no se tiene para comprarlo, se puede fabricar con papel aluminio, la tela esta porosa para limpiar muebles y, agua con sal o en su defecto glicerina. ¿Sí, no? ¿Sí, no? ¿Cómo reciclamos las baterías? Lavándolas, quitándoles el sulfato a las placas. Si es que no están dañadas, porque como son mejorales, dióxido de plomo, las placas, no es plomo como tal, y cualquier golpe se desmorona la placa o se rompe y deja de tener contacto, y al no tener contacto no tiene continuidad y con esto se da la falla, ¿no? Entonces eh, ya no se puede reparar, habría que destaparlo y volver a hacer.
Pero bueno, eh, yo espero que el decreto que haya firmado el señor presidente, eh, bueno, aliarle esto para llevar hasta el rincón más apartado de este país energía verde, energía rentable, este, y económica. Ahí le paro, tengan ustedes buenas noches, muchas gracias. Soy novato en esta cuestión, pero sí quise platicar algo que escuché hoy con los youtubers que para mí son unas fabulosas personas en los medios nuevos, electrónicos, como es figura, como es de Conexión MX, como son los tapiceros, campechaneanos, y otros más que se me olvidan ahorita, me gusta verlos en YouTube, inclusive hasta el mismo Nogoña, ¿no? Que es de los pocos defensores que tenemos en México de las cuestiones sociales. Pues muchas gracias y nos vemos en otra plática.